Muy buenas tardes, estimados, estimadas, todos y todas. Mi nombre es Antonio Alejandro Barreto. En la tarde del día de hoy estamos muy felices de poder hacer la presentación de este libro, La planeación de la compra pública, una visión holística de un principio en constante construcción. En lo personal, para mí es un gran gusto, es un gran orgullo presentar un producto del semillero de contratación estatal. Como ustedes saben, dentro de los pilares de formación de la Universidad de La Sabana está la asesoría académica. Todos ustedes han pasado por asesoría académica y uno de los ejes fundamentales de esa asesoría académica es el acompañamiento personal, la investigación personal, la investigación que se hace al lado de los estudiantes y la formación individual. Entonces, como un ejercicio más de esta asesoría académica, pues están los semilleros, y uno de esos semilleros es el semillero de contratación estatal. En la Facultad de Derecho, o en el programa de Derecho, particularmente tenemos un problema, y es que nosotros no tenemos una materia que se llame contratación estatal dentro del pensum académico. Si ustedes miran su pensum, contratación no es parte del pensum. Entonces, en ese orden de ideas, hemos tratado de que ustedes tengan contratación estatal en materias selectivas, pero como yo lo he dicho en algunos escenarios coloquialmente, pues pelear contra materias selectivas como por ejemplo sentarse a un árbol a mirar para arriba o cómo hacer un buen pudín, pues a veces es un poquito difícil. Entonces no es, digamos, una materia que tenga gran acogida entre ustedes. Y entonces el escenario del semillero de contratación pues termina convirtiéndose justamente en un momento o en una posibilidad de llenar el vacío en temas de contratación pública. Y a mí particularmente me preocupa el vacío de la contratación pública, no tanto por un anhelo personal o por ser parte del departamento, sino por la siguiente razón, y es que nosotros tenemos la mejor especialización en contratación pública del país y la mejor maestría de contratación pública del país. Y resulta que ustedes salen de la Facultad de Derecho y no tienen ni idea de contratación pública. Y entonces, ¿qué está pasando? Que cuando ustedes están llegando a ciertos trabajos, eso es el de La Sabana, que él sabe de contratación pública, no es que allá aprenden de contratación pública. Y tenemos un problema ahí, y justamente el semillero es parte de ese ejercicio. Entonces, he intentado vender esta idea desde hace algunos años. Afortunadamente he tenido eco en algunos de ustedes. Algunos se han sentado con mucho entusiasmo, con mucho interés a trabajar el tema del semillero. Algunos de ustedes incluso son parte del semillero hoy en día. Y los que ustedes ven aquí, salvo el doctor Iván, que él no es una semilla, sino que lo que es un árbol ya gigante, Nicolás, María Camila y Jaime hicieron parte de este semillero, creyeron en este semillero y hoy pues son partícipes de este momento que a mí me llevó muchos años, sacar un libro. Y sacar un libro, producir un libro, escribir un libro con las dinámicas que eso tiene, las tensiones que eso tiene, los problemas editoriales que eso tiene, porque este libro detrás de él hay un gran trabajo de nosotros y básicamente es un logro muy grande para unos muchachos tan jóvenes como ellos. Entonces, como les decía, al dar la introducción de este conversatorio, de este lanzamiento, ustedes deben vivir esto como una posibilidad. Entiendan que los profesores estamos ahí para su formación y su formación investigativa, para que ustedes miren más allá de lo que se ve en clase, para que ustedes empiecen a profundizar estos temas. Les doy un dato: este libro o esta temática o algo como esto nunca se había escrito en Colombia. Es el primer libro que se escribe en temas de planeación contractual. Nosotros tenemos mucho por decir, mucho por escribir,
mucho por investigar y mucho por aportar. Entonces, mi invitación es a que, como estos jóvenes que hoy me llenan de orgullo, ustedes lo hagan y sean forjadores de su futuro. ¿Listo? Le voy a dar la palabra al doctor Iván Unigarro. Como les decía, él es una semilla ajena, pero hace muchos años tuvo sus mentores que hicieron un excelente trabajo con él. El doctor Iván nos ha acompañado hace ya varios años como profesor en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, es profesor de algunos de ustedes, en las especializaciones y en la maestría de contratación estatal también nos ha acompañado. Iván es experto en temas de contratación estatal, ha trabajado en la Agencia de Contratación Colombia Compra Eficiente, en el Ministerio Público, en la Procuraduría General de la Nación también ha trabajado, y recientemente fue nombrado como director de contratación de la Agencia Nacional de Infraestructura, de la ANI. Obviamente, ese cargo que a mí me emocionó mucho cuando me lo mencionó, iba acompañado de una muy nefasta noticia, y es que no nos iba a poder siguiendo acompañar en el pregrado porque pues todo su tiempo iba a estar ocupado, y obviamente es un sacrificio que hacemos por el servicio público y porque yo sé que Iván aprecia y quiere mucho lo que está haciendo. Entonces es una persona experta en la materia, leyó el libro en algún momento o lo que veníamos trabajando en algún momento, nos dio palo en algún momento como debía ser, tomamos sus observaciones y hoy, gracias a esos comentarios y además en la parte inicial del libro, le estamos dando las gracias a varios profesores que nos acompañaron en este proceso. Queremos aprovechar también para darle esas gracias, doctor Iván. Sin personas como usted, que valora tanto como nosotros la formación académica, pues esto no sería posible. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Lo primero es agradecer a mi casa, que es la Universidad de La Sabana. En esto, la vida tiene muchos caminos. En este momento me alejan un poco de la academia, pero como varios de ustedes que están acá sentados, que me han escuchado, la universidad es mi casa y espero que una vez termine este ciclo pueda volver a ella. Doctor Alejandro, muchas gracias por la invitación. Me siento honrado de poder estar acá en mi casa con uno de mis mentores. Él trata de negarlo, pero él es uno de mis mentores en esta vida, en este ejercicio profesional. Y él tiene razón, de planeación y sobre todo de una visión holística de la planeación, no solamente verla a partir de un proceso de contratación, unas dinámicas, sino entenderla desde el plan de desarrollo, entenderla desde la sociedad, entenderla concretamente, desde cómo yo puedo en esos objetivos, en esas luchas que se quieren lograr para mejorar el interés público, para mejorar la sociedad. Eso es algo que está brillando por su ausencia, pero que el día de hoy podemos decir, ya tenemos la primera piedra, y eso es darle las gracias a ustedes que lo hicieron. Y yo creo que dicho esto, yo sí quiero que empecemos la planeación desde un punto de vista participativo, desde la comunidad, desde cómo se integra la comunidad a esa planificación de presupuesto, de gasto, de cómo se celebran contratos, de cómo se diseña un plan de desarrollo a partir de la conversación con las distintas áreas, con las distintas comunidades, con las distintas visiones de una sociedad. Entonces, dicho esto, ¿a quién le gustaría de nuestros queridos autores empezar? Jaime. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que antes de eso, y particularmente dar las gracias al doctor Barreto por esta oportunidad y a todos los coautores y a ti también por este espacio para hablar de algo tan interesante como la planeación en la compra pública, siendo alguien exógeno un poco a este grupo de expertos en contratación estatal, tributarista de corazón, encontrarme como este escenario y encontrarme una discusión tan interesante como fue todo el principio de planeación desde la etapa electoral hasta la ejecución de esas propuestas que uno ve en campaña. Pues bueno, ha sido un trabajo que está plasmado acá y que particularmente, como dices, esto se torna o se convierte en un punto de cómo está diseñado el principio de planeación, ¿cierto?
y yo particularmente me centro en cómo está diseñado en la etapa electoral. A veces uno no distingue cómo va a materializarse estos programas de gobierno que ahorita vamos a comenzar a ver en unos pocos meses. Digamos, los distintos candidatos van a plantear unos programas de gobierno que generalmente lo que se dice, eso no se ejecuta y se torna muy difícil ejecutar esos programas de gobierno, ¿no? Y acá el libro trae algo muy particular, y es que se centra mucho en la discusión en cómo se ejecuta, cómo esos programas de gobierno se traducen en planes de desarrollo, cómo los fondea uno con presupuesto. Y bueno, yo creo que esta herramienta no solamente ayuda a personas que están introduciéndose en el mundo de la planeación y de toda la administración pública, sino que también ayuda a que, digamos, personas que están entrando ya a materializar estos esquemas de planeación presupuestal y de planeación pública, pues a entender un poco cómo vamos a hacer para ese camino de ruta, o cómo va a ser ese camino de ruta para llevarlo a una ejecución clara. Entonces creo que eso podría ser como una primera pintada o una primera vista de lo que hemos expuesto en el libro, y lo que tal vez fue un trabajo muy bueno y que nos sentimos muy orgullosos de eso. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Quisiera iniciar también, antes de entrar como a explicar la siguiente parte del libro, al doctor Alejandro, especialmente a Marce, por promover también por su comentario al texto, a Cami, a Jaime, a Cami en especial por acompañarnos en esta fase también de la recta final también del libro, que fue un poco rectadora, fue un poco exhaustiva, que fue muy bacano. Ya contarles también una historia, y es mi historia particular. Jamás en la vida me hubiera imaginado en un colegio público de Villavicencio, el área rural, estar sentado en la feria del libro compartiendo un libro con ustedes, compartiendo un texto con ustedes, al lado de personas tan increíbles, al lado de seres humanos tan hermosos, y al lado de un ambiente también fundamental de esta formación y de lo que hacemos hoy. La expedición de todos los papeles para celebrar lo que busca es programático, que era un poco más compleja, y escoger es vasto, y el presupuesto del libro es una perspectiva en depositar el voto por el candidato a estos participativos, y las vincula año a año a un presupuesto para que sean ejecutadas, y de esa manera poder hacer un poco más con esas tres etapas: la elección, la formulación de las bases del plan de desarrollo y la formulación del presupuesto. La entidad ya está lista para celebrar un contrato, y aquí ya le entrego la palabra a la experta en esos temas, Cami. Bueno, yo no soy tan expresiva como Nicolás, pero creo que sí es necesario agradecer estos espacios y agradecer a quienes hicieron parte del proceso. Entonces yo nuevamente voy a agradecer a quienes yo denomino mis mentores académicos, al doctor Alejandro, a Marcela, recta final de revisión del libro. De hecho, en 2019, cuando sacamos el libro del derecho de la compra pública, quizá nunca pensamos que iba a trascender mucho más allá, y que alguna etapa precontractual es quizá un elemento importante, pero realmente es el resultado de un proceso que ni siquiera los expertos en contratación estatal realizan. Lo realiza la comunidad, lo realiza el Estado a partir de la identificación de necesidades. Pero aquí lo que justamente cuestionamos es una idea, y es: oiga, el Estado es un consumidor, sí, es un consumidor, y es un experto identificando necesidades, pero el Estado no sabe o no encuentra las maneras de cómo acceder a ese mercado y cómo hacerlo de una manera eficiente, económica, eficaz. Y quizá esto es una herramienta para decir: oiga, identifique este tema mucho más allá, sálgase de la contratación estatal. La contratación estatal o la compra pública es solamente un espacio. Hay otras necesidades que el Estado busca atender, y vaya allá, ¿sí? Vaya y busque, identifíquelas, pero además de eso, elabore o identifique instrumentos para poder hacer un buen ejercicio del conocimiento del mercado, ¿sí? Usted es muy bueno, señor Estado, identificando necesidades, pero necesita herramientas para saber cómo adquirir esos elementos, esos bienes y servicios que satisfacen esas necesidades. Entonces, justamente este libro es una apuesta para que todos ustedes, si algún día llegan a ser servidores públicos, o si conocen a alguien que sea un servidor público, pues lo inviten a salirse un poco del cajón y a mirar mucho más allá, a pensar que esa necesidad que usted busca satisfacer
no sale por nada, sino que tiene una construcción muy robusta en unas fases previas. Entonces, muchas gracias. Y ya que lo mencionas, Camila, aprovechemos. Si tuvieras un funcionario público, director de contratación de una entidad estatal, que tiene uno de los 5 presupuestos más grandes de todo el Estado colombiano, ¿qué le dirías? ¿Cuál le dirías? Vea, léase este capítulo, que eso le va a cambiar la vida. Eso lo va a ayudar y le va a dar mejores herramientas. ¿Qué le dirías? No, pues yo creo que no solo el capítulo, yo creo que le hace todo, compre el libro, le hace. Sí, no, digamos, yo creo que los ordenadores de gastos, sobre todo, y quienes manejan presupuestos en entidades públicas, digamos, un poco en la última presentación que hicimos del libro de Dianita, que también nos acompaña acá, y del doctor Alejandro, también que sacó otro libro, es el servicio público parece ser una actividad peligrosa, ¿sí? O sea, digamos, ser servidor público a veces es, me van a abrir un fiscal, me van a abrir un disciplinario, y vivimos con ese miedo, ¿no? Y el de administrar recursos. Pero yo creo que la naturaleza del administrador de recursos, del ordenador del gasto, no debe desprenderse de voy a cumplir metas, ¿no? Porque a veces pareciera ser eso, solamente tengo esta plata para cumplir metas. Yo le diría que se fuera a la génesis de por qué usted está acá, por qué usted planteó ese plan de adquisiciones. Y váyase a la génesis, es usted a qué plan de desarrollo o a qué plan de gobierno está correspondiendo, porque esos recursos le apuntan a unas metas y tienen una naturaleza, ¿sí? Y mire o revise si esa contratación que usted va a adelantar realmente satisface esa necesidad de la ciudadanía, no solamente por cumplir metas. Entonces yo creo que esa es como la invitación a los servidores públicos. Muy bien. Bueno, lo primero que yo le diría a ese servidor público es, espero que tenga muy buen café, un muy buen tinto para pasar esas largas noches y pensar en esa responsabilidad que implica tener uno de los 5 presupuestos más grandes de la nación. Lo que yo le diría va también muy alineado con lo que mencionaba Camila hace un momento, y es: cumplir metas no solamente se debe convertir en un ejercicio operativo, porque muchas veces en el trasegar de la administración y también por los cambios que hay en los funcionarios que asumen esas oficinas, simplemente el plan de adquisiciones se convierte en una hoja de Excel en donde yo voy tachando la plata que voy ejecutando, pero no se ve más allá de a dónde le está apuntando esa meta, a dónde le está apuntando ese recurso, si está orientado a una política pública, si no lo está, sino que trate de identificar hacia dónde se dirige. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque muchas veces, y en esto también está amarrado el principio de planeación, cuando no se observa la necesidad que se busca satisfacer y simplemente se procura ejecutar una meta o llevar al cumplimiento un contrato, al final del día pueda que el cumplimiento de ese contrato no satisfaga la necesidad. Entonces el servidor público debe tener un ojo de águila para identificar no solo a qué meta le apunta el recurso que está ejecutando, sino también si esa meta que fue formulada de esa manera realmente está satisfaciendo la necesidad. Por eso es que el principio de planeación no se reserva solo a los documentos del contrato, sino que va muchísimo más allá. Si la actividad del Estado es efectivamente satisfacer las necesidades administrativas a través de la contratación, pues lo que tiene que hacer el funcionario, ¿qué es? Ver cuáles fueron esas necesidades administrativas que o identificó la entidad o identificó la comunidad, y está o en un plan de desarrollo, en un programa de gobierno o en un acta de acuerdo participativo. Que pagan impuestos, sí, no, les toca. No, yo creo que eso también, y me devuelvo un poco en el proceso administrativo, porque vemos claramente cómo Camila y Nicolás hablaban de ese punto del principio de planeación y de esas necesidades que se evidencian desde un primer momento. Pero yo más que eso, yo creo que esto es una hoja de ruta para no embarrarla, digámoslo así, para no embarrarla en esa casuística que hemos tenido en los últimos años y que han sido discusión y punto de discusión con los distintos ordenadores de gasto, y no solamente, sino administradores del gasto público que no voy a decir nombres, pero que claramente son polémicos, y justamente se trata
de algo muy sencillo, y es la falta o la falta o el desconocimiento del principio de planeación y cómo funciona todo el proceso administrativo. Entonces, claro, teniendo uno de los presupuestos más altos de Colombia, yo digo, esto es esta hoja de ruta para decir, bueno, en estos puntos hay texturas grises con las que podemos jugar, y hay otros puntos en los que no, existen inflexibilidades en cómo podemos o no, utilizar el principio de planeación. Entonces bueno, yo vuelvo y digo, yo creo que esta es la mejor hoja de ruta, como decían todos ya, esta ha sido o va a ser un instrumento que yo creo que no solamente va a ayudar en asuntos académicos, sino también en la ejecución como tal. Muy bien. Y mencionó la siguiente pregunta. Si uno mira el ciclo y uno está tratando, y los que han sido mis estudiantes han oído este cuento, uno entiende el proceso de contratación y existe una visión tradicional que está obsesionada con la selección, que entienden que tener esa selección de contratistas es lo más importante. Un poco la invitación del libro es, venga, piense primero en cómo está planificando, cómo está pensando ese proceso de contratación para esos fines, para esos objetivos. Pero resulta que también pasa algo, y es que si uno rediseña el proceso de contratación, uno se enfoca primero en la planeación, pero después el segundo más importante, o el segundo momento más importante, será la ejecución. Y ahí uno entrará en esa ejecución, donde uno empezará a medir. Y la pregunta va en esa línea. ¿Cómo ustedes se lo imaginarían? ¿Cómo desde la planeación yo puedo empezar a medir, yo puedo empezar a valorar, yo puedo empezar a imaginarme esa ejecución contractual? ¿Cómo se lo imaginarían? Desde esa planeación, que si uno está haciendo una planificación participativa, si uno está denominando, incluyendo principios de planeación, tanto en el plan de desarrollo como el proceso de contratación, que si uno está analizando modelos tributarios, si uno está haciendo un modelo de participación de obras de valorización, ¿cómo podría pensarlo desde el momento uno para que cuando ya esté ejecutando pueda formular y pueda evaluar y pueda decir, planeé bien o planeé mal? Bueno, yo creo que la ejecución muchas veces termina siendo el medidor del ejercicio de la buena o la mala planeación, ¿sí? Pero desde el punto de vista del principio es donde uno puede determinar quién realmente puede llegar a ser responsable, ¿sí? La falta disciplinaria que está por ahí, creo que es el artículo 56, numeral 3 de la 1952, que es intervenir en un proceso contractual afectando los principios de la contratación y las normas vigentes. Cuando el principio que se alega es el de planeación, la falta se convierte en un todo y un nada. Falta de planeación puede ser que no cargue los documentos en SECOP, o falta de planeación puede ser que el estudio técnico me quedó mal hecho, o falta de planeación puede ser que no saqué las certificaciones que eran requeridas para la ejecución de ese tipo de contratos. Mauricio Rodríguez Tamayo va un poquito más allá. Él dice, no, venga, la planeación son los deberes objetivos que desempeña cada funcionario en el proceso de trámite del contrato. Y cuando uno ve la ejecución, puede llegar a darse cuenta si fue que entonces el operador de la entidad no entregó la plata al contratista, o fue que no se tuvieron los estudios listos para el momento en el que ya iba a empezar la obra, bueno, etcétera, etcétera. Este libro lo que plantea es, oiga, ¿sabe que no? Porque incluso la planeación va muchísimo más atrás y empieza desde la reformulación a la disposición de los recursos. ¿Cómo voy a ser responsable yo, un funcionario en una entidad, por no entregar unos recursos en la ejecución de un contrato, si mucho antes la formulación del plan de compras y adquisiciones o la del presupuesto anual no estaba programada de esa manera? Entonces yo termino otorgándole también al funcionario una suerte de tareas, al funcionario contractual, claramente, una serie de tareas cuando no se ejecuta una buena planeación desde esos dos momentos, desde la formulación del plan de compras y adquisiciones o el plan de desarrollo. Entonces, en ese sentido, yo creo que el libro apunta un poco más a eso. Ahora, no solamente desde el punto de vista de la responsabilidad, porque eso también puede ser un arma de doble filo, sino también de llegar a explicarnos, oiga, ¿cómo uno va a ser responsable a un funcionario cuando él simplemente llegó a esa administración a ejecutar, pero ya el contrato venía mal planeado desde mucho atrás?
¿Cómo mido la planeación de cara a la ejecución? Yo creo que la pregunta no va en ese sentido, sino que es al contrario. Yo creo que dependiendo de la ejecución, de lo, no sé si sencilla, sino de lo ágil que sea o del normal curso que tenga, es que la gente y la administración puede medir que efectivamente el contrato estuvo bien planeado o no. Bueno, digamos, yo coincido con Nicolás en que la ejecución del contrato, digamos, depende en gran medida de un elemento de la etapa precontractual, pero también del conocimiento de todas estas necesidades que vienen de instrumentos previos. Pero quizá en el capítulo en el que enfocamos todo el tema de compra pública, uno de los elementos claves que resaltamos ahí es el estudio de mercado, ¿sí? Entonces, creo yo que ese es el instrumento o ese es el momento clave para la entidad estatal que medirá o que pondrá un espejo, digamos, de que la ejecución del contrato va a ser de una manera adecuada. ¿Y por qué? Cuando nosotros hablábamos de un estudio de mercado, realmente decíamos, bueno, ¿en qué momento el Estado realmente no solo deja de ser un simple identificador de necesidades y se vuelve en un agente del mercado que tiene la capacidad para romper algo que nosotros hemos denominado como asimetría de la información, ¿sí? Y es romper el hecho de que el Estado no es tan inteligente como consideramos para efectos de comprar estos bienes y servicios que satisfacen esas necesidades. Entonces, cuando revisamos todos esos instrumentos de la etapa precontractual, nosotros decíamos, bueno, ¿y en dónde es que se quiebra o en dónde se disminuye un poco esa falla del mercado de la simetría de la información? Y decíamos, oiga, realmente el Estado, al realizar el estudio de mercado, si es un estudio de mercado juicioso, puede conocer qué tipo de bienes o servicios le están ofertando y qué proveedores tiene ahí. Entonces, si yo conozco bien el mercado, soy capaz de identificar quién me puede prestar mejor ese bien o servicio, o soy capaz de crear estas reglas de juego para que muchos agentes de mercado, proveedores interesados, personas naturales o jurídicas, tengan la capacidad de decir, yo me le mido a este contrato y tengo una seguridad o tengo una tranquilidad de que la ejecución va a estar en buenas manos, ¿sí? Entonces yo creo que el secreto es que el Estado se empodere, ¿sí?, a través de un adecuado ejercicio de identificación de estos factores económicos para que la ejecución realmente pueda surtirse de la mejor manera. Yo me voy por el otro lado, ¿no? Tipo, siempre. Pero yo me voy por más por el lado de la sanidad que va a tener el financiamiento de esa obra o contratación, ¿cierto? Y eso en la medida en que el ordenador del gasto suele ser muy responsable, y eso ha generado, y el libro lo plantea textualmente en algunos casos muy, muy interesantes, y es esa falta de sanidad en las finanzas públicas, ¿no? Y no solamente nacionales, que es lo que hemos visto hoy en día, sino territorialmente. Tenemos históricamente una falta, un desfondeo, y eso claramente genera unas problemáticas en el punto de la ejecución contractual. Entonces, desde mi lado, yo lo que digo es, eso también no solamente es la falta de coordinación en la etapa contractual, sino precontractualmente, ¿cómo fondeo? ¿Cómo pago esa obra o esa ejecución pública? Que se torna en ineficiencias, en sobrecostos, se tornan en ineficiencias en un endeudamiento o en un déficit que puede tener la entidad territorial en este caso particular. Y yo creo que un ejemplo muy claro es el del final del libro, ¿no? Porque el libro acaba con un caso que es muy, muy, digámoslo, muy ilustrativo de lo mismo, de la actualidad que tenemos hoy en día y de las principales problemáticas en esta falta de, yo lo diría, como de coordinación o engranaje entre las distintas fases del principio y que permea el principio de planeación. Y particularmente yo lo que les comento, el enfoque o la problemática esencial para mí sería esa falta de equilibrio entre lo que me gasto y lo que me ingresa, básicamente. Muy bien, muy bien. Yo ahora quiero darle la palabra a ustedes. ¿Alguno de ustedes quisiera hacerles una pregunta a los autores que están acá? Algo en particular, algo que les llame la atención de lo que han escuchado.
sin timidez, sino esto no empiecen aquí que uno va a señalar, no, tranquilos, frescos, no, este no es ese espacio. No, yo voy a hacer preguntas por ustedes. ¿Sí? Yo soy bueno para hacer preguntas, ustedes se han dado cuenta. Yo quiero preguntarle a Cami, a Nico y a Jaime, desde el punto de vista formativo, haciendo parte del semillero, estando, digamos, ya involucrados en una temática muy especial, muy específica, ¿cuál puede ser esa experiencia que quiera transmitir con ustedes para que ustedes quizás sepan algo que ellos tienen allí en ese proceso y que ustedes no logren advertir, y yo tampoco, obviamente, pero que ustedes quieran transmitir en el proceso en el proceso formativo, que es básicamente lo que hay detrás? Yo creo que este tema de pertenecer a los semilleros, digamos, de generar como un encanto por el tema de investigación, sí marca un factor diferencial en el ámbito laboral, ¿sí? Nosotros trabajamos en entidad pública y sí, digamos, hay una diferencia entre la persona que está interesada desde sus primeros pasos en la universidad por investigar, por redactar, por escribir, y yo creo que eso es súper elemental en el ámbito laboral. O sea, digamos, no es lo mismo, y lo decimos por experiencia, hemos revisado muchos documentos, y yo creo que tú encuentras una diferencia entre una persona que ha escrito artículos académicos, que le interesa la investigación, con otra que simplemente pasó por la universidad, presentó sus exámenes, sus preparatorios y ya, salió y está en el mundo laboral. Y entra al mundo laboral y es un choque durísimo porque quizá no sabe redactar bien, quizá no sabe investigar bien. Y yo creo que esto le sirve para todo, o sea, así sea contratación estatal, sea derecho privado, no importa, ¿sí? Hay habilidades que yo denomino habilidades blandas que uno debe aprovechar y debe fortalecer en la universidad, y pues los invito a ustedes para que, sabiendo que aún no se han graduado, aprovechen esos espacios y se motiven a hacer esto. No necesariamente tiene que ser un libro, puede ser un artículo, puede ser un capítulo, ustedes pueden, no sé, lo que se les ocurra, ¿sí? Y yo creo que esto sí marca un factor diferencial en el aspecto formativo. ¿Qué más era? ¿Cuál es la segunda parte de la pregunta? Yo creo que... Lo que quieras expresar. Bueno, yo creo que el proceso formativo no solamente va en cumplir la cantidad de créditos que necesito para graduarme. Si uno de verdad quiere salir a la vida profesional a marcar la diferencia, tiene que empezarlo a hacer desde su pregrado. Y en ese sentido, escenarios como los semilleros, los espacios de participación, los grupos representativos, o simplemente hacer cosas de manera autónoma porque genera un gusto, ya eso empieza a marcar la diferencia. En ese sentido, ocupar espacios como estos o simplemente publicar lo que tú quieras en un Canva y ponerlo en tus redes sociales sobre lo que piensas acerca de un contrato en específico o de alguna cosa que pasa en el país, ya eso empieza a formarte. A mí me pasaba algo en particular y era que por lo general cuando escribía algo me daban muy duro que me corrigieran, ¿sí? No, pero es que el sentido que yo le quería dar al texto era este. Y muchas veces, incluso en las correcciones que me hacía el doctor Alejandro, cuando hablábamos con Cami, efectivamente mirábamos que, oiga, sí, el texto tiene que ir por este camino, hay que corregirlo de esta forma. Uno empieza a identificar también sus propias muletillas o las propias mañas que uno tiene escribiendo y empezar a corregir esas cosas desde la universidad. Muchas veces no se aprende solo en un aula de clase. A ti te enseñan obligaciones, te enseñan derecho administrativo, a ti te enseñan contratos. Enseñarte a cómo escribir, sentarte a cómo tener coherencia en tus textos, sentarte a que te enseñen a pensar, ya es un cuento muy diferente, y eso no se ve en una materia de 4, de 5, de 6 créditos, sino que eso lo aprendes de manera autónoma, cogiendo todo lo que has aprendido en la universidad y aplicándolo de alguna forma. Porque en la universidad uno puede convertirse en un muy buen estudiante, y eso está perfecto, está maravilloso. Pero eso tampoco garantiza que más adelante uno pueda llegar a ser un excelente profesional. Claramente eso no es mensaje para desmotivarlos, ¿sí? Sino para más bien fomentar esas capacidades blandas que hoy en día son muy importantes afuera, incluso más que las académicas.
Entonces, en ese orden de ideas, interésense por estos, pues no por estos temas, sino por estos espacios, hacer cosas diferentes, atrévanse a pensar. Yo creo que esa es la invitación que tenemos con este libro. Yo creo que otra vez soy la oposición, porque bueno, yo vengo del mundo de firma y siempre he estado en firma, y a pesar de eso, este ejercicio fue uno de los ejercicios más bonitos en los que he participado, y lo mismo, o sea, también de este lado abre muchas puertas haber participado en este tipo de ¿cómo se llama?, de proyectos, no solamente por el hecho de haber participado, sino porque uno está compitiendo en el mundo, y ustedes también se van a dar cuenta que uno en el mundo laboral está compitiendo no solamente con los de la Universidad de La Sabana, sino con otras universidades que son personas que tienen excelente academia, pero esto les da un extra step para seguir creciendo y llegar a ser muy grandes profesionales en los campos que decidan, como decía Nico, ya sea en tributario, contratación estatal, lo que sea. Pueden llegar a ser muy grandes y esto les da un inicio, digamos, así como quote. Un punto muy interesante de esto fue que esto comenzó como una tesis de grado que comenzamos a hacer con el doctor Alejandro, que siempre me decía, corríjale algo. O sea, yo creo que ni lo leía. Y me decía, a eso le falta. Siempre le falta, pero claro, la idea era que me quería graduar. Y el tiempo apremiaba. Hasta la última semana fue que yo le dije, doctor, ya, por favor, déjeme graduarme porque si no me salió una lágrima. Incluso hablábamos con Camilo, pero ¿qué hago si no me quiere dar el visto bueno? Pero después de que lo leyó, se dio cuenta del potencial que tenía, después de que ya me firmó, porque me firmó primero y ya después sí lo leyó. Pero bonito eso, y digamos, ahí el punto es esto, que fue un ejercicio meramente académico, muy sencillo. Una persona de pregrado se convirtió con el trabajo de mucho tiempo, lo que hablaba el doctor, casi 4 años en este trabajo, en esto que la verdad es como esas piezas y esos trabajos tan bonitos que uno guarda en el corazón para el resto de tanto la vida laboral como académica. Entonces, lo mismo, motívense, que el camino es largo y la competencia es dura. Entonces, motívense para llegar muy alto. Voy a hacer uso de una frase ajena de Goethe que dice: si tratas a los seres humanos como son, seguirán siendo lo que son. Si tratas a los seres humanos como quisieras que sean, serán lo que quieren ser. Y yo a estos muchachos siempre los he tratado como mis pares. Siempre los he tratado como personas muy inteligentes como lo son. Y solo llegando a ese nivel de excelencia es que podemos lograr impactar, o si no, no lo vamos a hacer. Gracias. Están felices, ¿no? Están felices y orgullosos. No, se vale llorar, se vale ser emocional. Este es el momento, además, para hacerlo. Siéntanse muy orgullosos. Yo les haré propaganda, tranquilos. Yo les haré propaganda. Y yo creo que, escuchándolos también, yo también les tengo que agradecer algo. Cuando yo empecé mi carrera, yo siempre tuve esa dualidad entre la firma, y participé en firmas y trabajé muchos años en firmas, y entre el servicio público. Logré escoger ambos caminos. A mí la vida me dio ese privilegio. Y escuchándolos, recuerdo la razón de ser de por qué estoy ahorita prestando ese servicio público y mi invitación. Y no en firma. Y que después volveré a firma. No, el trabajo de firma es lo máximo. El trabajo de firma es lo máximo. Uno aprende como nunca. Son dinámicas distintas. No, y el que quiera participar en firma, bienvenidísimo. Yo también soy animal de firma. O sea, yo soy animal de firma. Solo que soy un animal de firma entregado al servicio público. ¿Y por qué les digo esto? Para ustedes, escúchenlos. También sigan y confíen en ustedes mismos. Ellos escribieron un libro. Mañana alguno de ustedes escribirá otro libro. Mañana podrá ser alcaldesa, gobernadora, podrá ser socio de firma, director de consultorías, lo que ustedes quieran. Pero siempre hay que tomar primeros pasos. Este libro es un ejemplo y planifiquen.
su vida y cuando piensen en compra pública, planifiquen pensando en cómo van a lograr lo más importante que tiene la misión del Estado, y es satisfacer las necesidades. ¿Para qué? Para lograr aquel interés público que va a hacer que nosotros como sociedad y como país mejoremos no solamente nuestra vida, sino también nuestra propia existencia como personas. Muchísimas gracias a todas y todos por estar acá. Ha sido un gusto, un placer. Jaime, Nicolás, Camila, Alejandro, muchísimas gracias. Aplauso, por favor. Un gran aplauso. Muy bien. Bueno, muchas gracias.